Historia oficial que no se conoce realmente de Gabriela Mistral. ¿Cómo la han mostrado, ¿no es cierto?, tantos y tantos años, y cómo era ella realmente, mucho más reconocida afuera que en nuestro país, por supuesto, Monse. Así es, muy reveladora información entonces la de este sábado a las 7 de la tarde en el primer capítulo de La Historia Secreta de Chile. Y estamos ya con invitados en nuestro habitual panel político de El Mediodía. Estamos junto a Jorge Durán de Renovación Nacional, a Iván Moreira de la UDI, a Marco Enríquez Ominami, y que está escribiendo un libro, parece, en este momento. No, está tomando apuntes para entregarle un par de datos, como dice Iván Moreira, de Google. De Google, ahora no son de Google, son del propio cerebro de Marco Enrique Ominami, lo que está escribiendo en este momento, al parecer. A ver, esto parecía una idea peregrina. Esto parecía una idea, la verdad, que tirada al viento, pero ha ido cada vez tomando más fuerza. Les estoy hablando de este segundo retiro del 10%. Incluso la derecha, algunos parlamentarios de la derecha se han ido abriendo a esta posibilidad. Preguntémosle a Jorge Durán qué le parece. Él es de los partidarios de este segundo retiro de un 10%. No le vamos a preguntar a él porque se acaba de cortar la comunicación. Le preguntamos al senador Iván Moreira, usted lo ha dicho, pero la verdad es que, por ejemplo, llamó la atención ayer, senador Moreira, ver a Diego Chalper diciendo, yo la primera vez no estuve a favor. Y ahora que veo lo que pasó, mire, estaría disponible para pensar en un segundo retiro. ¿Usted cree que Diego Chalper dice esto por convicción o por populismo? Mire, yo siempre tengo que tener muy buena fe de lo que cada uno puedan decir las personas porque lo sienten. Ahora, aquí no se trata de populismo, sí, que yo le quiero señalar. Yo siempre he dicho que tomamos una decisión extrema en beneficio de un objetivo superior, y eso ayudó en uno de los momentos más extremos de la pandemia a 8 millones de chilenos. Por eso yo voté a favor. Encuentro que la presentación de esta nueva ley fue un poco precipitada, porque cuando se presentó esta nueva ley del otro 10%, todavía no se terminaba a pagar la segunda cuota del 10% anterior. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero decirle? Yo, como aquí la realidad superó a la ciencia ficción, yo no sé lo que va a pasar con la pandemia en algunos meses más. Ahora, si usted me dice que en el mes de marzo, en el mes de abril, comenzamos a vivir una situación similar a la que vivimos y por qué se produjo y se entregó ese 10%, por supuesto que yo lo voy a evaluar. Pero aquí creo que la mayor obligación es la del Estado, la del gobierno, de buscarle una solución para que la gente pueda optar o que se prolonguen los recursos que se están entregando a través del IFE, a través de las distintas plataformas de beneficios que el gobierno está entregando a la gente. También se ha hablado... Hay algunos beneficios que se terminan en octubre. Esto ha tenido que irse postergando por meses porque la pandemia ha sido más larga de lo que todos proyectaron. Así es. Pero hoy día estamos a fines de septiembre. ¿El gobierno también está atrasado en irse adelantando a la implementación de nuevas ayudas a la gente, senador? Mire, yo creo que el gobierno no es que esté atrasado, yo creo que el gobierno tiene claro lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cuándo lo anuncia? ¿Y por qué le digo que el gobierno tiene que tenerlo claro todo? Porque obviamente está esperando cuál es el comportamiento de la pandemia, porque el país de alguna manera de a poco se está reactivando. Oye, yo sé lo difícil para un país tener casi 3 millones de personas que están cesantes. Por lo tanto, yo tengo confianza de que el gobierno tiene que actuar, tiene que aprender la lección del 10% que se entregó la vez pasada, y este tema está en constante evaluación, lo del 10%. Pero no se puede hacer, perdona, una cosa para terminar, no se puede de ninguna manera pensar y decir que este proyecto de ley del nuevo 10% es para que la gente tenga platita en Navidad. Yo creo que el objetivo tiene que ser otro, subsistencia, y veamos qué es lo que pasa hasta fin de año, y por eso está en profunda evaluación. Pero digamos las cosas como son. Este proyecto no es bueno para la gente, porque ya la mayoría de la gente que tiene menos ya sacó su plata, no tiene más. Y a las otras personas van a quedar en una situación similar en cuanto a
tener muy malas pensiones en el futuro. Pero todo está por resolverse. Esperemos que ese proyecto... Pero, senador, los países no se reactivan por arte de magia, ¿no? Los países no se reactivan porque se desconfina. Porque he escuchado a muchos políticos conversar en entrevistas que parece que porque se pasa a fase 2 el país se reactiva. El país no se va a andar más gente dando vueltas, buscando pega, saliendo porque no salía, tratando de retomar las redes de contactos que tenía. O sea, lo que estamos esperando es cuál es el plan de reactivación, cómo se reactiva el país. En ese sentido, Jorge Durán, para que todos tengan la palabra, Jorge, bueno, usted se ha mostrado abierto y ya no a un retiro de un nuevo 10%. ¿Cuáles son las razones, digamos? Sí, bueno, efectivamente yo apoyé el primer retiro del 10% y en estas condiciones estamos esperando cuáles son las propuestas del gobierno. Se ha anunciado que el gobierno va a inyectar más de 12.000 millones de dólares que van a ir en ayuda de activar la economía, de ayudar a los emprendedores, de ver de qué manera se pueden generar más fuentes de empleo y de qué manera se puede ayudar a través de ayuda directa, a través de bonos, a través de distintas medidas a la gente más vulnerable que lo está pasando mal en esto. Lo que yo esperaría es saber si esos 12.000 millones de dólares que debería ingresar el gobierno llegarían realmente al bolsillo de las personas que proyectamos que de aquí a diciembre no tendrían cómo subsistir, cómo parar la olla. Si vemos que no están llegando, yo voy a estar totalmente dispuesto a apoyar este segundo retiro. Es la segunda opción, no es lo que esperamos, nadie quiere que la gente tenga que recurrir a sus ahorros previsionales. Pero si el gobierno o si tal vez la oposición se niega a apoyar esta ayuda económica de 12.000 millones de dólares, que tal vez sería a través de deuda del Estado, tiene que pasar por aprobación del Congreso. Entonces esperemos que también existan los votos para eso y ver de qué manera también podemos echar a andar la reforma previsional de una vez por todas, diputado, que no la sigamos aplazando. Diputado, para la información de todos, estos 12.000 millones de dólares están siendo tramitados en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene esta propuesta del Estado? Porque suenan bien 12.000 millones de dólares para justamente ayuda social y principalmente incentivo al empleo. ¿Cuáles son las piedras de tope? Bueno, lo que podría pasar es que justamente la oposición se niegue a la sal y el agua, como habitualmente pasa, que palos porque boga y palos porque no. Entonces, si finalmente la oposición le busca la quinta pata al gato para no apoyar esta deuda del Estado, finalmente el Estado no va a tener cómo llegar con ayuda directa. Y así finalmente el Estado se va a ver impedido de poder llegar en tiempo y forma a las personas más necesitadas. No solo iría a reactivación económica, también iría a una parte social, a distintos bonos que tal vez se podrían implementar, inversión pública que también genera empleo y distintas medidas. Marco, un segundito. Marco, tú siempre has señalado que aquí el Estado se tiene que endeudar y endeudar más. Esta propuesta del ministro Briones, básicamente de los 12.000 millones de dólares, ¿te parece que va en la dirección de lo que tú has señalado, ¿no?, durante todo este tiempo? Gracias por la invitación. 12.000 millones de dólares, recordemos que años no se sabe. Se escucha mal. Acércate bien al computador, al micrófono. ¿Se escucha mejor? A ver, sí. Pero que no se coma el micrófono, dígale. Sí, por favor. Oye, no, mejor lo que tengo que sí, una buena noticia, pero hay muchos participantes. Se escucha pésimo. Se escucha pésimo. Sí, es que no ha pagado la cuenta de internet. Y que el gobierno valida esas empresas que no funcionan, las de BTR y compañía. Pero en simple, a ver si se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, ahora sí. Lo principal, Montserrat, es que el consumo ha detenido la caída de la economía. Por tanto, la idea de 12.000 millones de dólares es buena. Lo que es una mala idea es no hacerse cargo de este dato que quiero mostrar de la Cámara de Comercio, Montserrat. Chile es la tercera economía del mundo. Cámara de Comercio Santiago Moreira, para que no creas que lo hace esto el Grupo de Puebla. Cámara de Comercio Santiago, son bastante momios por lo demás. Ahí lo que dicen, que la tercera economía del mundo donde más cayó empleo es Chile. 20%. La tercera, 6 de América Latina a nivel mundial, está en el top 10 de empleo que cae. Hay que sostener el empleo, subsidiar el empleo. Yo propongo además
para sostener las cosas es que hay que hacer una doble indemnización a quien quiera echar trabajadores ahora, que pague doble. Hay que frenar la caída del empleo porque sostiene el consumo. Entonces, el proyecto del 10% nuevo de AFP es correcto porque significa sostener el consumo. Tiene dos defectos graves. Uno, lo que dice Moreira, que es correcto. Mucha gente ya retiró Montserrat su 10%. Por tanto, esa gente va a tener que resolverlo con la renta básica universal provisoria. Va a tener que meterle más bonos. ¿Por qué? Y este es el principio más de fondo que el gobierno no entiende. Si Chile no está tan grave, que pudiera estar mucho peor todavía, es porque con el 10% nuestro, los chilenos aportamos más de lo que aporta el Estado. Hablemos en plata. Ellos anuncian 12.000 millones de dólares en 2 años, ¿no es cierto, Montserrat? Son 6.000 al año. No todos son frescos por lo demás, pero bueno. De la plata, el 10%, me corrigimos, 1.000 millones de dólares más o menos lo que nosotros aportamos. O sea, los chilenos subsidiamos más que el Estado. Chile ayuda a Chile. No, ahora escuchamos con eco. Sí, el 10%, pero con una renta básica al lado de eso y con subsidio al empleo, para decirlo muy simplemente. Y por último, va a haber que reponer el 10% a la gente. Yo sigo insistiendo que el sistema de FP hay que terminarlo y al lado de eso, reponer los recursos que la gente ya se gastó de sí mismo. Aquí lo que tiene que hacer el Estado, y lo hizo Bolsonaro en Brasil, lo que hizo Trump en Estados Unidos, es sostener el consumo. Sostener el consumo es sostener la economía. Sostener la economía es sostener los impuestos. Sosteniendo los impuestos, recreamos empleo. Es todo virtuoso, es una bicicleta. Y entonces el 10%, el segundo proyecto, que no es ideal, hay que aprobarlo para presionar, como dice el senador, presionemos al gobierno, porque ellos reaccionan a eso. Se asustan y van aumentando lo que es correcto, subsidiar la demanda. Lo digo en ánimo, Moreira, para que no peleemos hoy día, positivo, constructivo. Creo que ojalá el gobierno entienda que el 10% de la AFP fue muy útil a la economía. Y lamento que el gobierno siga arrastrando los pies por razones que no logro entender, porque en teoría económica, meter plata al bolsillo de los chilenos no solamente es buena persona, es útil para los impuestos, para la economía, para crear empleo. Y por último, yo ya hago un llamado a Moreira, y que es muy importante su rol en la oposición porque adquirió una dimensión nueva, que le explique al gobierno que sostener el empleo es urgente, no solamente crear. Hay casi 3 millones de desempleados de un total de 8 millones disponibles. Nunca antes esta economía, hace 50 años, 40 y tantos años, conocía una crisis de empleo. Cuando no hay empleo, no hay consumo. Cuando no hay consumo, no recaudamos impuestos. Cuando no recaudamos impuestos, no reactivamos la economía. 12:15, vamos a la pausa. Antes, Julio tiene algo que decirnos. ¿Sabías que se viene un concierto increíble? Mercado Libre presenta... Bueno, para ir al grano, estamos ya en... Marco Enrique Minami hablaba de estas dos situaciones que tenían que correr por paralelo. Él estaba de acuerdo con la entrega del 10%, más una ayuda universal, sobre todo a la gente más vulnerable. Iván, pero para ir al grano, hay una capa media importantísima que no ha recibido nada hasta hoy. Y que a la gente, a nosotros nos escribe a la radio, nos escribe al canal, nos está escribiendo aquí a nuestras distintas plataformas. Hay gente del mundo de la cultura, hay gente del mundo del deporte, hay gente del mundo de la gastronomía que no solamente no recibió nada, sino que está absolutamente quebrada. Con la reactivación no se van a poder reactivar ellos porque están quebrados, digamos. Entonces ven en la posibilidad, digamos, de un segundo 10%, el segundo 10% por la eventualidad, una ayuda necesaria sin tener que pasar por todos estos filtros, estos caprichos de llenar formularios, de estar en el registro social de hogares, de llenar el formulario de que no va al notario, pero que tiene que la señora que es dueña mandar una carta certificada, escribir. O sea, igual la cosa es compleja. Entonces, estoy hablando de esas capas, de esos sectores medios que, como usted muy bien dice, las personas más vulnerables, los que tenían menos en la AFP, ya no van a poder ser ayudados por este 10%. Y vamos a pasar de ese universo de 10 millones quizá uno de 7, ¿no es cierto? Pero son 7 millones, digamos, de personas. Entonces, digamos las cosas como son. Entonces, este posible segundo retiro del 10% sería un segundo retiro para un sector, para un segmento de clase media y de ahí para arriba, de los cuales algunos son microempresarios, MIPYME. Claro, pero lo que yo no puedo aceptar es que la gente se esté gastando su plata. Por eso que el gobierno tiene que reaccionar y nosotros estamos en la espera
de que mi gobierno busque alguna alternativa. Se ha estado conversando, por ejemplo, esta renta mínima o ingreso mínimo universal, como se han hecho en otros países. Pero, en fin, yo creo que tiene que haber una postura del gobierno en los próximos días porque los recursos del Estado se acaban. Ahora, pero usted Iván, sígame, por favor, sígame con esto. Usted no, si pero sígame lo bueno. Sígame lo bueno, pero sígame con esta idea. Y también, Jorge, para involucrar la conversación. ¿Usted cree que una persona de clase media que vio afectado en su sueldo la mitad ya, que está en el 50% de su sueldo, si está en la AFC, que tiene montones de deudas, porque Chile es un país que tiene muchas deudas, ¿no es cierto? Las familias, los colegios, el dividendo, si tiene un hijo en la universidad, en la alimentación, en la tarjeta, que tiene muchas deudas. Sígame, ¿usted cree que con un bono de 500.000 pesos en 7 meses, Iván, en 7 meses le va a solucionar algo con una mano en el corazón? Porque hay que ponerse en los zapatos y los calzoncillos de la gente. Está bien, pero escúchame una cosa, pero entiende una cosa. También tenemos que buscar un mecanismo que la gente no se esté gastando su plata de jubilación porque va a quedar más jodido, más arruinado. Va más arruinado. Entonces tenemos que buscar algún tipo de alternativa. Entonces tenemos que dejarnos algo. Porque yo le pregunto, ¿qué pasa? Pues el gobierno no se va a poder sostener si en el mes de marzo, abril, sucediera lo mismo que sucedió en junio, julio. Y volviéramos a cero, a foja cero. Bueno, obviamente la propia gente se va a ayudar a sí misma. Entonces, yo creo que ahora, mira, yo estoy esperanzado de que la próxima semana nuestro gobierno va a entregar una propuesta. Porque este tema de la pandemia, usted sabe mejor que yo. Sígame en esto, pero contésteme. No, si yo lo sigo. El problema es que, mire, en la encrucijada que lo pongo yo es que no es lo que va a pasar, que es lo que usted dice, sino lo que yo le digo es lo que ya pasó. Las 500 lucas que le dieron a la gente, en el fondo las tuvo que repartir el que no ha agarrado nada entre abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Se salvó con el 10% y todo. Si nadie quiere gastar la plata de la jubilación, nadie quiere sacar la plata de la FP, pero en lo concreto, sí, lo que yo le estoy expresando, discúlpeme con esto, lo que yo le estoy expresando es ver la realidad de las personas. La realidad de las personas implica que no es una cosa de futuro, es una cosa de presente. Le voy a dar la palabra a Jorge. Jorge, por favor. Sí. Julio César, mira, sabes que efectivamente, como tú dices, los bonos no han sido la salvación. Se diluye en 5 meses, con suerte son 80.000 pesos mensuales. Estos días he hablado con distintas personas, de hecho un amigo muy cercano me llamaba y me decía, oye Jorge, me están llamando del banco porque me van a quitar el auto que lo uso para pocas veces hacer Uber. Es mi herramienta de trabajo, me hostigan. Yo le decía, oye, pero denuncia al servicio del consumidor que te están acosando. Sí, pero me van a quitar mi auto. Y le dije, y el retiro el 10%. Jorge, se me fue en pagar deudas. No tengo cómo comer, no tengo cómo pagar el arriendo. O sea, la gente está desesperada. No estamos hablando de gente que no quiera trabajar, sino que la gente, lo poco que tiene, se lo están quitando y está en una situación de salud mental pésima, en un agobio, en una pena de no saber qué va a pasar en 2 meses más. Todo esto se habla que el posible retiro del 10% sería para diciembre. Mucha gente dice, oye, pero de aquí a diciembre yo ya no voy a tener qué comer. O sea, adelántense, hagan las cosas rápido, por favor, Jorge, porque yo hoy día, para esta semana, yo ya no tengo qué comer. De aquí a diciembre yo no sé si voy a estar vivo. Entonces, el tema cuando se habla muchas veces de que las pensiones a futuro, la gente ya, de verdad que ya no se proyecta con suerte terminar el año. La gente lo que quiere hoy en día es tranquilidad, que va a tener cómo comprarle la leche a los hijos, comprarle pañales, Jorge, cómo va a poder, no le van a quitar el vehículo, cómo no lo van a echar de la casa. Jorge, claro, es que por eso en ese sentido traemos un tema de soluciones de arrastre con problemas, porque por eso los gobiernos que quizás tienen más caja, pero otros gobiernos hicieron la renta universal sin ver vulnerabilidad antes. Entonces, si tú hablas con alguien en Canadá y dice, no, yo he recibido 7 meses, $2.000, o sea,
no es que ahora, oye, desde ahora en adelante, porque ya vienes con una... Entonces, ese es el problema que pasa ahí, y por eso se hace tan atractiva a las personas, ¿no es cierto?, sacar una segunda vez un 10%. No es porque la gente quiera sacar la plata y no quiera comprar un segundo tele, ¿no es cierto? No quieren, o sea, lo que pasa es que hay mucho arrastre, no ha habido ayuda en el tiempo para estas capas medias. Jorge, le pasamos a Marco Enrique, por favor. El tema de la renta básica universal es algo que yo apoyo absolutamente. He estudiado bastante sobre el tema y creo que sería una gran solución a lo que hoy en día está viviendo Chile. Marco. Ya, pero el tema de la renta básica de emergencia, Marco, los que se oponen dicen que justamente para que sea de fácil acceso tiene que ser universal. Y que por qué se le va a estar dando plata a quienes no lo necesitan cuando hay gente que lo necesita tanto. ¿Cómo se evita eso en esta renta básica de emergencia? Yo creo que es exactamente, Montserrat, el enorme error del gobierno y de los economistas conservadores y que no conocen Chile. Los ricos en Chile son estos. Estamos hablando de unos miles de personas. Y le estás diciendo a millones de chilenos que no puedan recibir una ayuda porque podríamos cometer el error de que le lleguen 450.000 pesos a un multimillonario. Es toda la discusión de fondo, y por eso que Bolsonaro, Trump, líderes de derecha entendieron que no era el momento de focalizar, que había que, ya lo he dicho varias veces, pero que había que avanzar. Y entonces, quisiera hacerme cargo de 4 cosas que dicen aquí estos socialdemócratas, que son mucho más socialdemócratas que Lavín. Escucharlos es bien agradable. Lo único malo es que nos dan explicaciones y no se pronuncian si sí o no a esto. 1, sí o no el subsidio al empleo. Hay que aumentarlo y multiplicar por 2 el fondo de cesantía. ¿Sí o no? 2, sí o no, esto es un tema de economía real. La gente hoy día no tiene ingreso. No es que mañana, hoy, como dice Julio César. Por tanto, sí, error, los bonos son muy importantes. Fíjate que los bonos son más bien una política de la derecha. Nosotros en el progresismo queremos subsidio a la universidad, al hospital, para que sea gratuito un derecho. Ellos son los hombres de los bonos. Y nosotros hoy estamos pidiendo bonos, porque es tan grave la economía, es tan grave lo que está pasando con las pymes y los bancos, que los están apretando, con los arrendatarios que están cobrando los arriendos a las pymes, a los restaurantes de Plaza La Dignidad, que están hoy día en el colapso total. Hoy día lo que hay que hacer es efectivamente una política de subsidio audaz. Tercero, quiero decir que el problema también de este gobierno es aplicar las cosas. No sabemos cuánta gente está registrada y tiene acceso a los bonos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en el registro social de hogares. Recordemos en Chile que hay unos 3 millones de chilenos que están registrados. Faltan 2 millones. Y no lo están haciendo tampoco. Hay que apurar a las municipalidades y no hay que decirle a la gente, escuche Montserrat cómo funciona. Tiene que uno hacer su trámite. Tienen que uno o hacerlo por internet y llevar papeles a la municipalidad en pandemia. Hagamos cosas audaces, pensemos fuera de la caja. Exijámosle a los alcaldes y al Estado que salgan ellos a registrar el social de hogares, porque no se sabe. Es lo que pasó en toda América Latina. ¿Qué pasó con el virus? Se desnudó que mucha gente no recibe los bonos, no porque no los merezca, porque no tiene cómo acceder, porque no está registrada. Entonces, están equivocados los economistas y estos senadores y diputados porque están lentos. Están equivocados porque miran con una sana idea, pero una mala idea, que es que no le lleguen a los ricos los bonos, es un error. Yo prefiero equivocarme, pasarme de largo, y que, por ejemplo, una familia que gana sobre 3 millones de pesos reciba un bono, porque prefiero equivocarme con ellos, que son muy pocos en Chile. Recordemos que el 70% de los chilenos ganan menos de 455.000 pesos en tiempos normales. Montserrat, si le descontamos al 70%, un 30% de desempleados, te vas a llegar a una cosa astronómicamente grave. Yo estuve en Peñalolén hace poco con la alcaldesa Leitao, en la olla común Oscar Leiva. Todavía hay ollas comunes. Hay menos porque el 10% ayudó, pero de 230 platos diarios, igual dan 160 platos diarios. Entonces lo que yo no puedo entender es que nos digan, Moreira, hay que hacer, hagamos. Preguntémosle al senador Moreira, ¿qué le parece? ¿Qué le parece esto? Porque el ingreso familiar de emergencia implicaría darle, claro, darle plata a gente que no la necesita. ¿Está dispuesto a pagar ese costo? ¿Está dispuesto, como ese, de alguna manera, a ese error o desfocalización? Se recupera con impuestos, perdón, se recupera con impuestos. Ese error se recupera después, evidente, pues. Si eso lo vas a recuperar, 450.000 pesos por 6 meses, 3 puntos del PDI, vas a recuperar esa plata con los impuestos, Montserrat. Esa gente va a terminar devolviendo el dinero, perdón. ¿Lo ve así o no, Iván? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con él y lo puedo demostrar. Cuando tuvimos que decidir el tema del 10%, una de mis mayores preocupaciones era
que esto vaya al que verdaderamente lo necesita. Pero al final se transformó esto en algo universal. ¿Y por qué yo estuve de acuerdo universal? Que todos pudieran sacar. Porque sentí que todos tenían ese mismo derecho. Entonces cuando lo plantea, evidentemente sí, es parte de nuestro discurso de decir nosotros queremos apoyar a los que menos tienen y que no se aprovechen los que pueden poder sobrevivir. Entonces lo que está diciendo él, sí, yo prefiero de verdad que en este caso de lo que él plantea, que cuando se trata universal, el costo es que reciban una ayuda quizás el que no lo necesita. Pero yo prefiero eso antes de perjudicar al que tiene menos. Por lo tanto, el gobierno tiene que ofrecernos una alternativa. Pero mire, yo soy de gobierno, defiendo al gobierno en cosas indefendibles, sé que el gobierno se ha equivocado, pero esta ha sido una pandemia tremenda, esto pasa en todo el mundo, pero también quiero decirle una cosa quiero decir que después de esta conversación, Julio, la derecha y la izquierda unida nunca serán vencidas, porque están totalmente de acuerdo. El gobierno de unidad es posible, como dijo la eso lo apreciamos, al menos en este ingreso básico de emergencia. Senador, lo que pasa es que le quiero poner el caso de Carolina, que nos escribe. Dice: soy trabajadora de la salud, líquido saco 500 lucas, gané el bono clase media, mi pareja por la AFC le están pagando 80.000, mi hijo mayor sin pega, trabajo en construcción, mi hijo menor estudiante, con mi sueldo, dividendo, estudios, cuentas, comida, todo lo que quedamos menos de cero, siempre más endeudados, estamos 70 en la ficha, no obtenemos bonos aparte. Esa es la verdad. No es una persona vulnerable, pero es una persona que tiene problemas reales, senador. De estas personas estamos hablando. Sí, pero con el 10% que sacó la gente, que fue universal, mucha gente en esa situación pudo ayudarse. Pero ¿cuál es mi punto? No les hagamos el trabajo fácil a la autoridad, sea del color político que sea. Porque nosotros estamos abriendo una puerta de los propios recursos que tiene la gente. ¿Por qué los chilenos tienen que estar gastando? Fíjese que este tema del 10% fueron alrededor de 15.000 o 14.000. Porque no les llega, pues Iván, están gastando porque no les llega. Lamentable, perdona, senador Moreira, yo creo que vamos a seguir conversando este tema que tiene que ver con la realidad misma, la cotidianidad misma de tantas personas. Pero el tiempo apremia, así que los despedimos, Marco Enríquez, Iván Moreira y Jorge Durán, gracias por estar con nosotros. Pausa y volvemos.